a tener un momento de oración y uno de ustedes, hermanos, por favor, guíenos en oración y presente esta clase. Bendito Dios y Padre Celestial. Señor, una vez más tenemos ante su presencia en esta mañana, dándole gracias, Señor, por un nuevo día, Señor, por haber despertado una vez más, Señor, con una mente, Señor, que puede pensar, Padre, con un cuerpo que se puede mover, Padre. Le damos gracias, Señor. Le damos gracias, Señor, por estas clases, Señor, y le pedimos, Señor, que esté en medio de nosotros, Señor, que usted abra nuestro entendimiento, Señor, que usted nos ayude, Señor. Usted sabe cada necesidad, Señor, que se encuentra en medio de esta clase, Señor, y le pedimos, Señor, que sea con el hermano Alex en una manera especial, que usted le dé el ungido que él necesita, Padre, para traer su palabra, Señor, para hablar de una manera que nosotros podamos entender, Padre. Gracias, Señor, le damos por su grandeza y su misericordia. Gracias, Señor, por la salvación, Señor. Gracias, Señor, por la sangre vertida de su Hijo amado, Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor, por la obra que ha hecho en nuestras vidas, Señor. Amén. Te agradecemos, Señor, todo lo que usted hace por nosotros, Señor, y lo amamos y le pedimos que se quede con nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a tener una clase que no es parte de una serie, pero vamos a ver hasta dónde somos guiados. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 14, y vamos a estudiar qué significa el Evangelio eterno. No es el Evangelio, sino el Evangelio eterno, porque eso aparece en las Escrituras y queremos profundizarnos un poco el por qué se le llama así. En Apocalipsis 14, versículo 6. Versículo 6. Amén. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. ¿Por qué se le llama Evangelio eterno? Para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una gran voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, harán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Dos preguntas, las cuales no vamos a tratar con ellas, pero simplemente para que las mentes de ustedes sean estimuladas. Aquí dice, en esta escritura: bienaventurados los que de aquí en adelante
mueren en el Señor. Mi pregunta es, ¿y los que murieron antes no son bienaventurados? Si murieron sin el conocimiento, hermano. Voy a responder. Pero estamos hablando aquí del pueblo de Dios. O sea que esto tiene un significado más allá de simplemente lo que se dice, este hermano murió en el Señor, gracias a Dios que partió con el Señor. Esto tiene un significado más profundo. Y la otra cosa es que hay 3 ángeles aquí que proclaman algo especial. Especial porque no es lo regular, no es algo que es lo, como yo diría, lo que normalmente ocurre. El versículo 6 nos dice que él vio volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo. Ahora, antes de este ángel, el evangelio que se predicaba no era eterno. Porque muchas veces leemos estas declaraciones y lo leemos rápido, pero aquí hay algo que tiene que ser interpretado correctamente. Dios no desperdicia palabras. Nosotros sí muchas veces tenemos la costumbre de hablar otras cosas, añadiendo más, quizás desperdiciando palabras o frases, pero cuando el Señor dice algo en la palabra, tiene que haber algo profundo. Por ejemplo, si vamos al Nuevo Testamento, encontramos allí que el apóstol Pablo exhorta en una de sus cartas a 2 hermanas y Pablo exhorta a Timoteo que a estas hermanas les dice que tengan una misma mente en el Señor. Bueno, si lo dejamos así, pues es simplemente algo que se dijo, por decirlo. Pero cuando el apóstol Pablo dice que tengan la misma mente en el Señor, nos está diciendo que había algo que no estaba bien entre ellas y que tenían que llegar a un acuerdo. O sea, no hay desperdicio en lo que se lee en la Escritura. Cuando aquí se está hablando del evangelio eterno, estamos hablando de algo que está completo, que está lleno, porque hay muchas verdades en el evangelio que tenemos que recordar que el apóstol Juan dijo que el Señor Jesucristo había hecho muchas cosas más que si se escribieran todas las cosas acerca de Jesucristo, dijo él que en el mundo no cabrían los libros de los hechos y palabras del Señor. Entonces, eso lo digo simplemente para estimular nuestro pensamiento. Este evangelio eterno que aparece solo en el libro de Apocalipsis, aparece esta expresión. El evangelio eterno, un evangelio que claramente es puro, está completo. Todos sabemos que el evangelio significa buenas nuevas de Dios, noticias de parte de Dios, noticias de parte de Dios para nosotros. Y hoy más que nunca necesitamos de ese evangelio eterno, un evangelio que cubre todas las zonas, o si queremos llamarle áreas, si queremos llamarle, hay otras palabras. Alguien me dijo una vez que en Cuba no usaban mucho la palabra área cuando se refería a algo. Yo no sé si todos están de acuerdo con eso, no, pero yo lo oí. No sé si la palabra que ustedes usan más en Cuba es zona. Cuando alguien dice yo vivo en esta área o en esta área de la vida, que esa palabra no se usaba tanto. ¿Qué palabras usan ustedes allá? A ver, hermano Julio. Si tú vas a hablar, por ejemplo, en el área, si vas a usar la palabra en el área espiritual o en el área de mi vida, eso es lo que tú usarías, área.
¿O usaría otra palabra? Sí, área se usa. Área se usa. Hay otra que usa también. Área, zona. Sí. Cualquiera de las dos palabras se usa. Ok. En todos los aspectos de la vida. Ok, este ángel que está simbolizado por un ángel, y queremos hacer énfasis en esto, que la palabra ángel que aparece en el libro, en los libros del evangelio, en los evangelios, las apariciones de esos ángeles, no es la misma palabra griega que aparece en el libro de Apocalipsis. Aquí estamos hablando de mensajeros. Es casi la misma palabra, pero no es un ser angelical en sí, sino que representa a un siervo de Dios, a un mensajero de Dios. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, como esto es un estudio y no es una predicación, podemos leer este versículo. Apocalipsis 2, versículo 1. ¿Alguien lo quiere leer? Amén. Dice así la palabra de Dios. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Ok, vamos ahí, hermano, hasta ahí. Ok. Sabemos o debemos saber de que ningún ángel fue pastor. Sin embargo, al pastor de estas iglesias se le llama ángel. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, lo cual que es el mensajero, el predicador, el que hace la función pastoral en Éfeso, se le llama el ángel. El versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Versículo 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Capítulo 3, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Estas cartas fueron enviadas y yo creo que no es tan difícil llegar a la conclusión de que él no estaba hablando o que le enviaran una carta a un ángel que cada iglesia tenía. Eso es simplemente no de acuerdo con la escritura, pero se le llama ángel porque esa palabra también significa mensajero, especialmente en el libro de Apocalipsis, mensajero. Entonces, el que está llevando este evangelio eterno es un mensajero de Dios. En estos tiempos difíciles, nunca encontramos en ningún versículo que los ángeles predicaron alguna vez el evangelio. El evangelio siempre fue predicado por seres humanos, nunca por ángeles. Inclusive la palabra de Dios dice que los ángeles tratan de mirar en este plan de Dios y no lo pueden ver. De acuerdo a 1 de Pedro 1:12. Si alguno lo encuentra, 1 de Pedro 1:12, a estos se les reveló, estamos hablando de los profetas, a ellos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los profetas predicaron cosas que ellos no entendían. Y que lo que ellos estaban haciendo es el trabajo de un administrador o administradores, de acuerdo a la palabra. Administrando cosas
que serían para nosotros y que se iban a predicar, este evangelio se iba a predicar por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y esa es una de las grandes necesidades de hoy. Tenemos que hablar de hoy porque esta es nuestra generación, este es nuestro tiempo. Esto mismo lo pueden haber dicho hace 50 años atrás o 100 años atrás, predicadores, y no cambia el significado. Pero yo digo, porque estamos viviendo en este tiempo, que si hubo alguna vez una necesidad de que predicadores prediquen el evangelio por el Espíritu Santo, eso no es pararse atrás de un púlpito y citar varias escrituras y dar una explicación. Estamos hablando de predicar con o por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y hay una profundidad en esa palabra o en ese evangelio que los ángeles anhelan mirarlo. Y lo que deja a entender es que no lo pueden ver, porque el evangelio no fue predicado ni por ángeles ni para ángeles, porque los ángeles no tienen voluntad propia y el evangelio, cuando llega a los oídos del hombre, es para que el hombre haga una decisión: o cree el evangelio o lo rechaza. Todo aquel que cree será salvo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces, tenemos que llegar al libro de Apocalipsis con otra mentalidad. Alguien dice, ¿por qué esto es importante? Porque este es nuestro tiempo. Estamos viviendo un tiempo profético, porque estamos viviendo en la última etapa de la iglesia. Hay 7 trompetas, hay 7 sellos, hay 7 plagas. El número 7 es un número que nos habla de algo que está completo. Entonces, esta es la generación en la cual nosotros estamos viviendo. No hay una octava etapa. ¿Qué tiempo va a durar esta etapa? No lo sabemos. Pero sí creemos de que ya todo se ha ido cumpliendo en las escrituras. El único evento que falta para completar la razón de nuestro mundo es la venida del Señor. Y lo que está ocurriendo hoy y por qué tiempo va a ocurrir o seguir ocurriendo solamente está en las manos del Señor. ¿Qué tiempos más nos queda? ¿Cuántos años más nos queda? ¿Hasta dónde Dios va a permitir que el mal, la iniquidad, siga avanzando con la velocidad que está avanzando hoy? Porque no creo que seamos ciegos para ver de que el mal se está propagando a una velocidad que no creíamos hace 50 años atrás que sería ya como estamos viendo hoy. ¿Qué falta por ver? Me refiero a lo malo. ¿Qué es lo que falta por ver? ¿Qué iniquidad no hemos visto todavía? Cuando hombres están viviendo con hombres, mujeres con mujeres, cuando estamos viendo inclusive la terrible condición de nuestra sociedad, donde niños se están divorciando de sus padres. ¿Qué mal falta? ¿Qué cosas no hemos visto todavía que ocurra, que sea malo? Entonces estamos viviendo estos últimos días, donde nos dice la palabra de Dios que
si estos días no fueran acortados, posiblemente no se encontraría fe en la tierra. Y inclusive la pregunta, el Señor lo dice, cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra. Sí va a encontrar, porque hay una iglesia. Hay una iglesia que va a estar de pie cuando Cristo venga, pero estamos haciendo la pregunta, cuando decimos iglesia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque hay millones y millones y millones de personas llamados cristianos, pero ellos no conocen realmente el evangelio puro. Yo estaba viendo en mi tableta una cantidad de personas famosas en Hollywood y en otros lugares que se proclaman cristianos, y realmente ese cristianismo que ellos profesan es un cristianismo que está prostituido, es un evangelio que no es el evangelio, como el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas. No es que haya otro evangelio, pero sí existe un evangelio pervertido. Cuando él dijo que no había otro evangelio, se refería a que había solo un evangelio que produce salvación. Pero sí hay muchos llamados evangelios a nuestro alrededor que producen entretenimiento, producen ideas, producen suficiente, como yo diría, motivos para argumentos filosóficos, pero no salvan. Entonces, cuando comenzamos a entender esto, yo quiero que ustedes entiendan, hermano, que en este tiempo que nosotros vivimos, hay un mensaje específico de parte de Dios. Hay un mensaje específico de parte de Dios. Y lo que yo voy a decir ahora, yo espero que no los confunda a ustedes. Pero hermano, alguien tiene que decirlo. Y corro, no diría el peligro, pero corro a... Bueno, sí, por lo mejor puedo decir peligro, quizás hay una palabra mejor. Riesgo. Riesgo. Gracias. Corro el riesgo de no ser bien interpretado y que como yo me atrevo a decir tal cosa, pero alguien tiene que decirlo. Hay un mensaje hoy que contiene un llamamiento a tantos grupúsculos que existen hoy, llamados Iglesia de Dios. Hay un remanente que tiene que salir del remanente, porque hay mucha confusión, mucha división, y hay una serie, yo ni quiero decírselas, porque ¿para qué cargarlas a ustedes con estas situaciones? Pero yo que estoy al tanto de esto y que estoy tratando con esto, yo pasé el otro día 3 horas en el teléfono, 3 horas, hermano, en llamadas telefónicas que no tienen que ver nada conmigo, no tienen que ver nada con la iglesia de Dios aquí, pero son situaciones que están en este país. Y también posiblemente en Cuba hay algo de estos residuos, yo no sé. Y en otros lugares, en personas que dicen representar la verdadera iglesia de Dios, pero hermanos, realmente no lo están haciendo porque es como un tren que se descarriló. Y tiene que haber un mensaje muy, pero muy puro. Y realmente muy, muy puro no está correcto decirlo porque o está puro o está contaminado. Eso de decir, porque esto está muy santo, esa frase yo las he eliminado porque eso de muy santo significa que puede ser menos santo. Y no somos más santos o menos santos. O somos santos o no lo somos. ¿No? Esa es la forma que yo lo veo. No tratando de caer en una condición radical o ¿cómo se llama? Tan estrecha. Pero muchas veces por no ser específicos,
hemos dado lugar a muchas confusiones, hemos dado lugar a muchas malas interpretaciones, a mala comunicación. Existe un evangelio que es puro. Existe un evangelio que es simple, pero el hombre lo ha complicado de tal manera y hay tanta basura que se ha tirado arriba de ese evangelio simple que para llegar a él tenemos que agarrar una escoba y pasar más tiempo limpiando la basura para poder llegar a la simplicidad del evangelio, del cual el apóstol Pablo nos habló a nosotros. Porque hemos estado echando encima ideas, opiniones, costumbres de hombres, ciertas formas de adoración que no son las bíblicas. Yo veo hasta una falta de temor de Dios tremenda, con qué facilidad se dice Dios me dijo, y una serie de cosas que realmente son peligrosísimas. Entonces, si podemos entender que en este capítulo que estamos tocando en Apocalipsis, yo veo aquí la necesidad de este evangelio eterno. Ahora, volvamos aquí a donde estábamos. Ustedes están ahí conmigo, ¿verdad? Donde dice, vi volar por en medio del cielo. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, lo cual quiere decir que este ángel va a aclarar muchas cosas que se han dicho anteriormente. Que tenía el evangelio eterno para predicarlo. Ahora, ¿para quién es este mensaje? Para los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Primeramente, dice aquí, para predicarlo a todos aquellos que están morando en la tierra. ¿Qué tierra? ¿A qué tierra? ¿Usted cree que la tierra hoy? No, nosotros. Los moradores de la tierra. Haciendo una pregunta sencilla aquí, los cristianos somos, recuerde que Apocalipsis es un libro de símbolos. Pablo dijo cuando el Señor nos rescató, nos levantó ¿a qué? A lugares. A ver, hermano. Efesios 2. Celestiales. A lugares celestiales. No a lugares terrenales. Este evangelio se está predicando para alcanzar a aquellos que están en fundamentos terrenales y que inclusive han llegado a una condición de mortandad. Vamos a Daniel 12. Por favor. Si hay alguna pregunta, hermano, no siempre podemos comer puré de malanga. Ay, dice alguien de Cuba, malanga, ¿qué tiempo hace que no la como? Bueno, mi hermano, déjeme decirle algo. No solamente podemos comer puré, hay que comer comida sólida. Vamos a ver aquí, Daniel está recibiendo instrucciones de parte de Dios concerniente a los días finales. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán Despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Que dice, esa es la resurrección. No, mi hermano. En la resurrección todos van a resucitar. Pecadores y salvos. Aquí nos dice muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Nunca a los impíos o a los que están viviendo el pecado se llama en las epístolas del Nuevo Testamento que duermen.
Lo que Pablo siempre se refiere que aquellos que mueren en Cristo dice que duermen. Aquí dice que aquellos que están morando en la tierra, en todos los lugares que estén, hermano, serán despertados, unos para vida eterna, porque van a ver la luz, digo yo, van a ver la luz, la van a aceptar, van a ver su condición, se van a arreglar, van a poner su casa en orden, pero otros, como siempre los hay, van a despertar para vergüenza y confusión perpetua. Es cuando ya la persona cruza la raya que nunca debió cruzar. Porque recuerden de que hay un pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, estamos viviendo ese tipo de tiempo hoy en día. Estamos viviendo tiempos muy, pero muy peligrosos. No podemos vivir con la luz que la iglesia tuvo hace 100 años atrás. Esa generación pasó. Ellos vivieron en la luz que Dios reveló en ese tiempo. Nosotros estamos más acá ahora. Y somos responsables a la luz que Dios nos da hoy. Hay un llamamiento aquí más alto. Porque hay peligros y hay enemigos que existen hoy que no existían hace 100 años atrás. Y es como tratar de combatir a un enemigo hoy en día con palos, con arcos y flechas, cuando es el tiempo de cohetes y es tiempo de bombas. Definitivamente que no podemos comparar una cosa con la otra. Entonces, es necesario tener un fundamento más profundo, un conocimiento más amplio del plan de Dios y su palabra para hoy. Conocer el mensaje que Dios tiene para su iglesia hoy. Hay un mensaje para la iglesia hoy. Y ese mensaje que Dios tiene para la iglesia hoy añade más a lo que los hermanos hace 100 años atrás tuvieron. Porque nosotros estamos tratando hoy con, yo diría, copias. Una copia no es lo original, ¿no? Es una copia. Y hoy tenemos muchas copias de llamadas iglesias de Dios. Son copias. Porque la unción del Espíritu Santo no está. Lo que está es la gritería de la carne, la imposición, la manipulación, el miedo que muchas veces ocurre. Entonces, dice aquí que esto sería también para las naciones. Y lamentablemente, la mayoría de las personas hoy no están oyendo el evangelio eterno. En algunos casos están oyendo un evangelio social. Un evangelio que puede sonar, como yo diría, como es cuando se dice una palabra con otra que significa lo mismo. Ayúdenme aquí. Sinónimo. Sinónimo, ¿no? Pero hay otra palabra. Redundancia. Redundancia, esa es la palabra que yo quería. Ok. Okay. Estamos oyendo hoy, en muchos casos, un evangelio que no es el evangelio, se parece al evangelio, huele al evangelio, pero en esencia no es el evangelio. Estamos oyendo un evangelio de pecado. Estamos oyendo un evangelio donde las personas que están viviendo hoy, estoy hablando de los que circulan, de los que dicen
que son parte de la iglesia de Dios, donde el mensaje de la santidad ni está claro. El mensaje de la santidad no está claro, hermano. Si nosotros preguntamos hoy en día, ¿cuándo es que un cristiano comienza a vivir en santidad? Vamos a escuchar cosas como esta, cuando uno es santificado. Otras cosas. El mensaje de la santificación está tan confundido y está tan aguado que la mayoría de la gente conocen la palabra, pero no conocen realmente qué es la experiencia. Y ni lo buscan, ni lo entienden, porque no se les predica con claridad. Y muchas veces cometemos el error de, porque en alguna ocasión prediquemos acerca de eso, ya no tenemos que predicarlo más. Y yo pregunto, ¿cuántos mensajes nosotros predicamos acerca de alientos? ¿Cuántos mensajes predicamos nosotros de que Dios es fiel? De que Dios nos ama, que Dios siempre estará con nosotros, que Él nunca nos va a dejar. Eso se dice y se dice y se repite y volvemos a decirlo y volvemos a escucharlo. Pero ¿cuántas veces escuchamos mensajes continuos? Por ejemplo, 5, 6 o 7 mensajes acerca de la santificación. No existe, hermano, no existe. Y créeme, yo conozco porque yo he viajado y yo estoy en contacto con pastores. Es verdad. Y entonces por eso hay confusión. Alguien estaba diciendo, bueno, algunos creen de que cuando uno va al altar y se entrega a Cristo, uno lo recibe todo. Ya en ese momento uno es convertido, recibe el Espíritu Santo, recibió la bolsa completa. No de acuerdo al Nuevo Testamento. Otros dicen, no, hay que ir 2 veces al altar, una para ser salvo y una para ser santificado. Usted puede ir 50 veces si usted quiere. No es de cuántas veces usted va al altar, pero hay 2 obras necesarias que se tienen que llevar a cabo dentro del corazón. Y yo lo sé, no es que me lo digan, yo lo sé, que hay pastores inclusive que se atreven a predicar la santificación sin ellos ser santificados. ¿Y por qué? Por el genio que tienen, hermano, por el temperamento carnal que tienen, porque no se les puede hablar, porque todo lo toman como algo personal. Amén. Y hablan de amor, pero ellos no practican el amor. Hablan de unidad, pero no practican la unidad. Por eso es que hay un evangelio eterno, hay mucha basura que sacudir, que barrer. Porque no podemos predicar contra Babilonia y nosotros nos vamos a comportar como Babilonia. Hay ciertas medidas. La iglesia dice que está en cuadro y su longitud es la misma como su altura y su anchura. Un evangelio que está balanceado. No mucho de una cosa y casi nada del otro. Eso es como una dieta. Una dieta balanceada no puede ser comer lechuga y tomate todo el día o siempre todos los días. Y lo siento por algunos de ustedes en algunos lugares que no pueden tener una dieta balanceada porque tienen que comer lo que hay. Y de ahí yo puedo sacar una idea. Hay lugares, y tengo que decirlo así porque es que, mire, hermano, iba a decir mi reloj, no me lo puse hoy. En el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Yo no tengo mucho tiempo. Dice, pues yo tengo cantidad. No, usted no lo sabe. No tenemos mucho tiempo. Entonces, lo que vamos a decirlo ahora. Vamos a decirlo ahora. Hay congregaciones que están como en países. Bueno, hay países, no vamos a estar mencionando siempre a los países que siempre mencionamos, donde hay que comer lo que hay. Y usted lo sabe. ¿No? Hay que comer lo que aparezca. ¿No es así? ¿Ustedes me entienden, hermano? Bueno, hay congregaciones que hay que comer lo que le dan, porque no hay mucho. Entonces hay que escoger, porque no hay otra cosa sino eso. Sí, hermano, levántate la mano.
hermano ecuatoriano. ¿Qué vas a decir? Hermano, sí, hermano, es triste decirlo, pero hay pastores que están predicando mensajes que retienen el crecimiento de toda una congregación. Pues claro. De toda una congregación. Sí, ¿cómo Y no? a veces me da la impresión como que si ese pastor no quisiera que el nivel espiritual de la congregación sobrepase el nivel espiritual que tiene él. Exactamente. Y esto no es una empresa, hermano. Estoy 100% de acuerdo con eso. Amén. La iglesia de Dios no es una empresa. No. En la empresa que yo trabajo, yo no puedo irme por encima del gerente porque él es gerente, eres jefe, es mi jefe. Claro. Pero un pastor no es el jefe de nadie. No. En la iglesia de Dios, porque hay en denominaciones sí, los pastores son jefes, pero en la iglesia de Dios no. Entonces, es triste decir que hay mensajes de pastores en la iglesia de Dios que retienen el crecimiento que Dios quiere que tengan sus hijos. Ajá. Y es triste. Sí, es triste. Entonces, eso ocurre. Es solamente lo que quería acotar. Y está muy bien, yo estoy de acuerdo con eso, porque inclusive yo sé, la mayoría de las cosas que yo digo es porque yo las sé, porque yo llevo tantos años en el pastorado, en el ministerio, y he conocido a tantos pastores y a tantos ministros a través de mi vida, y sé de casos donde han habido llamados ministros que no le conviene que nadie en la congregación sea demasiado espiritual. Porque esa persona que es demasiado espiritual para ello puede ver los errores de él y no le conviene. Amén. Entonces es más fácil para estas personas predicarle a los, perdonen la expresión, pero es que yo tengo que ser claro con esto. Yo no me gusta ser demasiado alto en mi palabra porque voy a predicar por arriba de la cabeza de muchos. Y algunos me dicen, hermano, usted es muy directo. Es que tengo que ser directo, porque yo no estoy predicando a la pared, que está atrás de nadie. Ok, entonces lo que está ocurriendo con esta situación es de que hay personas que les gusta que sus miembros sean ignorantes. Porque así los puede pastorear mejor. Y entonces el gozo de un pastor es, yo lo digo por mí, por haber sido pastor por 45 años. Que el gozo mío es predicarle a hermanos que tienen mente para pensar. Porque es un reto para mí. Es un reto para mí ser mejor. Ser más cuidadoso. Y cuando por alguna razón alguien me dice, mira hermano, usted lo dijo de esta manera, no está bien así. Amén, gracias hermano, te lo agradezco. Pero hay a quien no se le puede decir eso porque lo toma como algo personal. Entonces, gracias a Dios por un ángel que predica el evangelio eterno. Porque cuando uno conoce el evangelio eterno, entonces uno conoce lo que no es el evangelio eterno. Y que le están predicando un evangelio que está adulterado. Ciertas verdades, sí, son verdad, es verdad. Gloria a Dios, es verdad. Pero no es suficiente decir, nosotros tenemos la verdad. Bueno, pero ¿a qué verdad tú te refieres? ¿A tu verdad? ¿O tú te refieres a la verdad de Jesucristo cuando Él dijo, yo soy la verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No conocerás mi verdad y serás libre. Porque nadie tiene un monopolio de la verdad. Dios es la verdad misma, es la verdad, Cristo la verdad encarnada. Ahora, hoy tenemos el evangelio, el evangelio, yo le voy a llamar así. Y ustedes me pueden ayudar porque ustedes siempre tienen la libertad para ayudarme y decir cosas que pueden ampliar un poquito mejor este panorama. Tenemos hoy el evangelio, que yo le voy a llamar
el evangelio cantante. Ok. Donde la gente va al templo y se alimentan con cánticos. Se alimentan con cánticos. Yo estoy a favor del cántico. Me gusta oír los himnos. Me ayudan, me bendicen. Me ayudan a adorar. Pero reconozco que el himno no es lo que Dios utiliza para salvar almas. Pueden ser utilizados para redarguir. Estoy de acuerdo. Pero hoy tenemos lugares donde, por ejemplo, se canta como costumbre. Estoy hablando porque hay sus excepciones, donde se puede cantar 1 hora y media y se predica 25 minutos. Ahora, cuando estamos en el orden de Dios, hay cosas que pasan que no pueden ser, como por ejemplo, cuando usted va a un restaurante y usted le dan un menú, ¿no? Y ahí está el menú. Ahí está el menú y ya cuando usted ve el menú, usted ve lo que hay. Y hay lugares donde todo está diseñado de tal forma que usted sabe lo que va a pasar. Ya usted sabe lo que va a pasar. Entonces, no hay dirección específica del Espíritu Santo. Porque yo me recuerdo en servicios que nosotros hemos tenido a través de los años, donde nunca cantamos un himno. Y nunca predicamos. Ahí dice, bueno, hermano, ¿qué pasó? Ni predicaron, ni cantaron. ¿Qué hicieron? Estábamos orando de tal manera que no podíamos parar. Y mientras que estábamos orando los hermanos, y estuvimos 1 hora y media de pie orando y llorando, porque aquello no había quien lo controlara. Todo bajo la dirección del Espíritu Santo. Nada fuera de orden. Uno sabía que era el Espíritu de Dios quien estaba presente. Ahora, si cada vez que nos vamos a reunir es lo mismo, entonces ya estamos siguiendo lo que se llama Un patrón. un patrón hecho por nosotros. Y a Dios, ya lo sabemos, tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Que cuando usted vaya a la casa de Dios, usted vaya y no sabe lo que va a ocurrir. Y eso no quiere decir que tampoco haya orden o coordinación, porque Dios es un Dios de orden. Cristo creyó en el orden. Recuerden que cuando él hizo inclusive los milagros, aquel milagro de multiplicar el pan, él dividió a las personas en grupos de 50, 50 y 50 y 50 por orden. Entonces, el Señor es un Dios de orden. Pero a veces queremos ser tan ordenados que no podemos estirarnos mucho porque ponemos un pie fuera de la caja. Y tenemos que dejar que el Espíritu Santo use. La iglesia está compuesta por vasijas. La iglesia no está compuesta por un jarrón. Está compuesta de vasijas. Y el jarrón no puede ser, ¿cómo se llama?, el líder de ese lugar. En Cuba había una cosa de mi niñez, déjame ver si yo me recuerdo. Porrón. ¿Esa palabra todavía la usan ustedes? Los porrones. Más bien en el campo. Jarrón. Porrón, sí, porrón. No, porrón. Porrón, sí. Que era hecho de barro. Lo Mm. habían hecho y lo Sí, habían sí, de barro. que mantenían el agua Fría. Fresca. Sí. Fresca. Estaba la tinaja, que era lo que había en algunas casas, que le ponían una piedra en el fondo y había un cucharón para echar agua. Hermano, yo viví todos esos tiempos, por favor. En mi casa no siempre hubo refrigeradores. Yo me crié con tinajas y me crié con porrones. Y entonces,
en la iglesia de Dios debemos haber varios porrones donde podemos tomar agua de este hermano que canta, o de este hermano que testifica, o de este hermano que se deja llevar por el Espíritu de Dios, y simplemente el pastor no puede predicar porque el Espíritu Santo está usando a otra persona. Y yo he estado en cultos, no uno, dos ni tres, muchísimos cultos a través de mi vida, donde el pastor no pudo predicar. No pudo predicar. Y tuvieron que hacer como los sacerdotes hicieron en el tiempo de Salomón, que no podían inclusive hacer su obra sacerdotal en el templo porque la gloria de Dios bajaba. Y ellos tenían que echarse hacia atrás y dejar que Dios hiciera la obra. Entonces, esto es parte del evangelio eterno. Esto hay que predicarlo. Porque esta generación de hoy no conoce esos tiempos. Y eso me preocupa a mí mucho. Yo lo converso mucho con mi esposa. Y yo se lo digo a ella, esta generación no ha visto lo que nosotros vimos en aquellos años 60, donde la gloria de Dios era tan espesa, tan fuerte, que casi se podía respirar. Y era una cosa espontánea, no era una cosa dirigida. Y a mí me duele grandemente porque esta generación de ahora, ellos nunca han visto esos cultos, ellos nunca han visto esa manifestación de cuando Dios dice, hey, esta es mi casa. Así que todos échense para un lado que yo voy a obrar ahora. ¿Y cuáles eran los resultados? De que se sentía la presencia de Dios, sí se sentía, pero esa presencia hacía de que pecadores fueran salvos. Y no podían ni llegar al altar para orar, porque en el mismo pasillo se arrodillaban en lágrimas y se entregaban al Señor. Hermano, yo me crié con eso. Aquí en los primeros años, cuando llegué a Estados Unidos. Y yo no veo eso ya. Eso es como que se fue. ¿Qué ha pasado aquí? Porque estamos viendo esos tiempos raquíticos. Estamos viviendo como en el tiempo de las 7 espigas de hambre, en el tiempo de José, como en el tiempo de las 7 vacas flacas. Lo estoy diciendo de esa manera. Y hay hermanos de quizás de más o menos mi edad, de los 50 años, que tampoco vieron eso. Que no lo vieron, pero se puede tener cuando nosotros despertamos bajo el toque de este ángel que nos está proclamando este evangelio eterno, que es lo completo. Es lo que lo llena todo, esa palabra poderosa. Palabra que nos hace llorar cuando no queremos llorar. Palabra que nos toca de tal manera donde no podemos, como yo diría, controlar nuestra emoción. Mis queridos hermanos, cuando hablamos de estas cosas, no es para buscar faltas, sino para que nos motive a nosotros de que hay muchos que no saben que hay algo más que lo que ellos tienen. Y lo que esto produce aquí, porque yo no tengo no sé ni qué hora es todavía, a ver si lo puedo ver ahí. Temprano. Temprano todavía. Ok, en el versículo 3 dice que el ángel que sigue dice allí en el versículo 3 que cantan un cántico nuevo. Cantan un cántico nuevo. Este cántico no se cantó antes.
Es un cántico nuevo. Esto nos trae al versículo 7, donde dice, temed a Dios y darle gloria. Este mensaje del evangelio eterno nos lleva, nos coloca en la verdadera adoración. Una adoración pura, limpia. Una adoración de corazón. Una adoración que sale de lo más profundo de nuestro sentir, de nuestras entrañas. Como yo hablaba, ¿con quién era que yo estaba hablando esto? Sí, hay uno aquí que me lo está oyendo. Conmigo, con José Montano. Pero es que lo hablé con otro también. Con José. Sí, que yo le estaba no diciendo sé. que la palabra entrañable, entraña, es el centro emocional donde los griegos veían. Y yo le decía, el corazón no es la señal correcta del sentir. No es, dice, amados con amor entrañable de las entrañas de aquí. Porque cuando usted se emociona, varias cosas ocurren, y usted lo sabe, que no puede controlar los movimientos intestinales, que no tiene que ver nada con el corazón. Entonces todas esas tarjeticas que dicen con el corazoncito, te amo con todo mi corazón, debían poner, te amo con todo mi mondongo. No, eso está buenísimo. Te amo con todo mi mundo, con todos mis riñones. Te amo con todas mis entrañas. Ahí dice, hermano, es que usted es muy crudo. Bueno, hermano, déjeme decirle, hay cosas en la escritura que están crudas, lo que pasa es que están escritas en griego. Y yo sé que la palabra que se usa en la escritura es espíritu, alma, corazón, y todas se utilizan a veces intercambiablemente, se dice, no sé, por favor, corríjame aquí. Indistintamente. ¿Cómo es, hermano? Indistintamente. Ok, que lo mismo podemos usar la palabra espíritu, que podemos usar la palabra alma, que podemos usar la palabra corazón, todo depende en cómo el profeta lo escribe. Pero cuando venimos al griego, que no es el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, cuando ya venimos para acá, que es escrito con más lenguaje producido por el griego, la influencia griega, vemos que hay palabras que salen. Hay palabras que salen. Yo puedo ser, como que esto no es una clase para niños, aquí no hay niños en la clase. Pero yo he predicado esto de atrás del púlpito. La palabra himnos. Himnos. La primera parte de esa palabra, himnos, se refiere a la mujer. Cuando es virgen y después sangra, porque esa parte ahí fue quebrantada. Eso es de donde sale la palabra himno, cuando sale de adentro, que todo ha sido, que algo adentro ha sido roto y sale, que es el significado de esas palabras. Verdadera adoración. Y dice allí en el versículo 7, temed a Dios, cantar con temor de Dios, Dios santo. Cantar con temor de Dios, testificar con temor de Dios y darle gloria. No decimos nosotros, y no está mal, yo lo hago. Yo quiero darle gloria a Dios. Pues dásela, hermano. ¿Quién te está amarrando? ¿Tú quieres darle gloria a Dios? Dásela. Déjate guiar por el Espíritu de Dios. Pierde ese temor. Cierra los ojos, levanta tus manos y dale gloria a Dios. Verdadera adoración. Verdadero juicio.
dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. No es el juicio final, es el juicio de la palabra de Dios. 18 lo podemos encontrar en tantos versículos. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y así sucesivamente tantas escrituras que podemos encontrar. El juicio de la palabra. Verdadera adoración, verdadero juicio, verdadera revelación. Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Revelación de lo que es Babilonia, de lo que huele a Babilonia, del espíritu de Babilonia. Y ahí podíamos hacer una paréntesis o mejor dicho, poner punto y coma y comenzar en otra oración. Si entendemos realmente lo que es Babilonia, si entendemos lo que es Babilonia, es confusión, es falsa adoración, es división, es cautividad, es una condición caída. Aquí dice caída, ajá, porque dice aquí la palabra de Dios. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, ha caído Babilonia. Hermano, si cayó, ¿qué significa? Estaba en una posición alta. Cuando alguien cae, ¿qué significa? Cuando usted se cae, ¿qué significa? Estaba en pie y dejó de estar en pie, se derrumbó. Hubo un tiempo en que Dios utilizó a Babilonia para castigar a Israel. Babilonia cayó, y dice aquí en versículos que nosotros hemos leído tantas veces, o quizás no hacemos mucho énfasis, no nos paramos y no averiguamos bien lo que está diciendo aquí. A ver si lo puedo encontrar aquí en Apocalipsis 18. Después vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. La tierra somos nosotros, hermanos, cuando somos alumbrados con la gloria de la verdad. Cuando nuestra tierra lo ve diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. Se ha hecho una habitación de demonios, lo cual quiere decir que antes no era una habitación de demonios, pero se ha hecho una habitación de demonios. Hay denominaciones que en una ocasión fueron usadas por Dios, porque la verdad de lo que es la unidad bíblica de una iglesia, el mensaje de una iglesia, no se estaba predicando. Y Dios utilizó el movimiento metodista, y Dios utilizó diferentes reformadores, pero se corrompieron, se plantaron en aquella revelación que Dios les dio, se plantaron ahí y no quisieron dar un paso más. Y no caemos nosotros en el mismo error si estamos edificando simplemente en lo que otros predicaron hace 100 años atrás, y siempre estamos sacando los nombres de otros líderes que ya murieron, no porque el hermano tal y porque el hermano tal. Hermanos, ellos ya no están aquí ya. Ellos tuvieron un mensaje para ese tiempo. Pero si nosotros vamos a seguir siendo la iglesia de Dios, la iglesia de Dios tiene que moverse con la luz. Tiene que ir caminando más hacia la luz. No podemos pararnos y sentarnos acerca de una verdad que se predicó hace tantos años y sentarnos, ¿no? Y sentarnos y admirar eso y siempre estar hablando de eso cuando ya eso pasó ya. Y cometemos un grave error en eso. Y como dice el hermano, ese no solamente cuando es algo personal, donde por causa de líderes estancan una congregación o estancan a la iglesia en algún lugar, pero también el trancarnos en una verdad que sigue siendo verdad,
Pero hermano, hay otras verdades que están enterradas, que están cubiertas de tierra. Y tenemos que hacer como hizo Isaac. ¿Qué hizo Isaac? Isaac hizo lo que ocurrió en el tiempo de Abraham, que los pozos se habían cegado con tierra. Y él volvió a esos pozos y comenzó a abrir los pozos para que el agua comenzara otra vez a fluir. Y eso es lo que este ángel de este tiempo profético nos está haciendo. Hay que predicar el juicio de Dios. Lo que está incorrecto hay que declararlo, hay que predicarlo con amor, pero predicarlo. No tenemos que predicarlo con ira. No podemos predicar nuestra ira, tenemos que predicar la ira de Dios. Pero bueno, mi esposa, ¿qué hora es? Ok. Ahora, vamos a hacer aquí vamos a parar un momentico aquí en este punto. ¿Qué ustedes quieren, hermano, añadir? ¿Qué quieren preguntar? No tengan pena preguntar. Yo quería decir, o añadir, como lo que estaba diciendo el hermano Ulises, ¿no? Que como él lo reflejó, me recordaba mucho los tiempos de la Iglesia Católica, cuando esperaba de que no quería que la palabra de Dios se conociese y nada más la podían leer los sacerdotes. Y asimismo, si no, la palabra de Dios no llega a nosotros como tal como es, no podemos crecer. Y decía, bueno, dice la palabra de Dios que la bestia le dio ese mismo espíritu, esa misma autoridad a la segunda bestia. Ajá. Y eso es lo que se está viendo hoy como tal. Es el mismo espíritu, lo que ahora no es en la primera bestia, ahora lo estamos viendo en falsos profetas, de que no quieren que esa verdad llegue a las almas, aun cuando se dice que se predica la verdad de Dios. Y además quería también añadir, cuando usted decía lo del evangelio cantante, que aquí en Bolivia le llaman, y he escuchado en varios lugares, que dicen que es como el evangelio de adoración. Sí. Y lo que usted estaba diciendo. Ellos le dicen aquí que eso es adoración. Implica de lo que usted decía, 1 hora casi media de adoración, casi la congregación se mueve alrededor de lo que es el coro de la congregación. Primero es el coro, después los personajes, bueno, una serie de cosas, hasta hay competencias y salen por la televisión aquí en Bolivia, relacionado con cuál es la iglesia que mejor adora. Y eso es lo que atrae las almas supuestamente, y no el evangelio en sí. Entonces, con eso, es un entretenimiento. Exactamente. Banderas, bailes, todo ese tipo de cosas. Inclusive en muchos lugares, hace años ya, más de 20 años, quitaron los altares de muchas llamadas iglesias evangélicas, quitaron los altares para que hubiera espacio para el baile entre la plataforma y los bancos. Eso existe, pero quiero hacer una aclaración aquí, que nosotros ya en cierta manera no estamos luchando tanto como iglesia, que tenemos ya unción y visión y entendimiento con la segunda bestia, que es el protestantismo. Estamos luchando contra la otra bestia, que está en el capítulo 17, que es la bestia novena. Se le llama novena, perdón, la octava bestia. Ok, y la escritura lo dice claramente ahí, que es el octavo, y que es esta mezcolanza de tantas creencias que son atractivas, otras son ofensivas, otras parecen llenas de amor y llenas de compasión, y que todos somos hijos de Dios y que vamos a amarnos todos, vamos a tener un día de unidad y vamos a dejar nuestras banderitas en un lado y vamos a tener un día de ayuno y vamos a reunirnos en un estadio. Somos un solo pueblo, y entonces van miles de personas y dejan sus banderitas allá afuera, las dejan todas, y entonces entran allí y adoran de acuerdo a ellos y hablan y se exhortan, y entonces después que terminan todo, ellos salen y vuelven a recoger las banderitas. Y eso no es unidad, eso me lo enseñó a mí
un hermano cubano que yo estaba predicando acerca de eso y me dijo, hermano, eso que usted está diciendo, eso se llama juntamenta. Y yo le dije, hermano, esa palabra, la verdad que nunca la había oído, pero me parece que es una frase cubana. Tiene sabor, menta. Bueno, juntamenta. Sí, sí, yo sé estar juntos, pero bueno, es una palabra, ¿no? Pero la Biblia nos habla de unidad, no de juntamente. Pero bueno, alguien más, siéntanse con libertad, hermano. Ustedes tienen que tener opiniones, tienen que tener sus ideas y no necesariamente tenemos que verlo así, pero queremos que se expresen. Porque a veces cuando yo pregunto, es porque yo realmente no sé, yo no sé. Para mí es más fácil cuando estoy en una clase que puedo ver las expresiones, que puedo ver, pero no sé si lo están oyendo bien, si están entendiendo lo que yo estoy diciendo, si están comprendiendo mi vocabulario. Y quiero saber, por eso le digo, si ustedes tienen algo que decir, díganlo, añaden ya. Yo terminé esta clase en lo que se refiere al material, porque no quiero añadir más, porque hay mucho más que decir con respecto a esto, pero sí, está bien. Aquí en El Salvador, yo fui hace 20 años en Babilonia, fui a una congregación donde el grupo era una orquesta completa. Y eso oía a la mayoría de personas la música. Sí. Pero cuando yo seguí llegando a ese lugar me di cuenta que el grupo de alabanza no era cristiano, era un grupo contratado por el pastor que era una orquesta mundana. Y después de la reunión del culto que cantaban, ellos se iban y a fumar y a tomar con lo que les pagaban. Oh, claro. O sea, hemos llegado hasta a contratar grupos de alabanza porque los pastores descubrieron que eso atrae a las personas. Y esa iglesia estaba llenísima. Pero era un grupo mundano, borrachos y fumadores. No ministraban la alabanza. No sé si me expliqué bien, hermano Alex. Sí, hermano, lo entendí. Hermano Noel, ¿levantaste la mano, hermano? Sí, hermano, estaba levantando la mano para aclarar algo, que pasa lo mismo que pasó con Nadab y Abiú, que ellos ofrecieron un fuego o un incienso extraño y eso fue juzgado por Dios. Sí. Y eso puede pasar como ha pasado en muchas denominaciones, en muchos lugares donde se reúnen a adorar a Dios, y ahí no existe bendición, no se derrama el Espíritu, y entonces no se puede confundir eso. Hay personas que les gusta mucho escuchar himnos o canciones, no himnos, canciones que producen las denominaciones con un cierto nivel de elaboración, de marketing, de una parafernalia detrás de todo eso, que son las que muchas veces ellos dicen que instan a la adoración, a la alabanza, y hacen caer a las personas quizás hasta en un trance, por decirlo de alguna manera, que llegan más a la emotividad que a lo que es realmente el mensaje del Evangelio, que debe tocar las almas, las entrañas y producir un cambio, no una simple emoción pasajera que termina en el momento que se acaba la música o que se acaba el tono o la melodía que los estamos viendo, sentimiento. Es lo que quiero decir, vayan en la parte de lo que es la alabanza. Está claro como el ángel, que es el mensajero, ¿no? Que transmite la palabra. O en este caso, que son varios que transmiten, cada uno está dando luz sobre un tema o una verdad. En un determinado de la historia no, y por eso eterno, que es el que nosotros hoy tenemos, por decirlo de alguna manera, de una manera absoluta o íntegra, por decirlo, de que no hay partes que queden por revelar, sino que todo ha sido revelado.
y en base a eso, a esa plenitud. Esa situación comenzó con el movimiento carismático allá por los años 70 y comenzó a esparcirse entre llamados grupos evangélicos. Y lo que ha pasado realmente es que hemos llegado al grado de ver de que hay una cantidad grande de coros y de himnos que los puede cantar la Iglesia Católica, porque no dicen nada de la verdadera redención. Todos esos himnos del siglo pasado, raro era el himno donde no había algo en relación a la salvación, a la sangre de Cristo. Pero hay himnos hoy y coros que lo podemos cantar y los católicos lo pueden agarrar y cantar porque no hay nada que separa la doctrina verdadera de lo que está ocurriendo. Sí, y inclusive algunos se lo pueden cantar hasta a un amante que tengan. Y yo sí estoy en contra de eso porque no. Los himnos tienen que estar diseñados para glorificar la obra de Jesucristo, porque ese es el centro de nuestra adoración. Es bueno que un coro hable de lo bueno que es Dios, pero que un católico también lo puede decir, hermano. Que Dios es mi ayuda, también un testigo de Jehová lo puede cantar. Así que sí, yo quería hablar la parte que yo quiero en esta mañana, que es, por ejemplo, ese mismo mensajero que tiene el Evangelio eterno, que los que predican eso, incluyéndonos a nosotros, debemos también de tener discernimiento, porque el apóstol Pablo habló de que oraran por él, por los hombres crueles, refiriéndose a personas que no de todos era la fe. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a existir una parte que aunque sea el Evangelio eterno, quizás no lo acepten. Nosotros debemos mantenernos predicando eso, pero sin perder de vista la realidad en este tiempo, porque hay personas que no tienen entraña, es decir, que son crueles, que no de todos es la fe, y que ¿para qué saber esto? Porque hay otros que necesitan, y que muchas veces el enemigo puede usar esto para desenfocarnos y para absorber de nosotros la efectividad que quizás puede ser usada para otros. Ajá. Vaya, es un detalle que yo veo ahí que me gustaría, si estoy en esto equivocado, que me aclare, ¿no? No, yo estoy de acuerdo con eso. Eso se llama en el lenguaje nuestro, yo creo, machacar sobre hierro frío. Eso es, están malgastando el tiempo en lo que ya se sabe que es perder el tiempo, porque hay quienes lo necesitan y nunca lo han oído. Y estamos machacando arriba de lo mismo sobre personas que ya no necesitan oír más, no necesitan oír más. Ya oyeron. También se dice, hermano, llover sobre mojado. Exactamente, también. Vamos a terminar, que el tiempo se nos ha ido. Padre Celestial, bendecimos y glorificamos tu nombre en esta mañana por este tiempo que tú nos has permitido tener, esperando, Señor, en ti, confiando en la fidelidad de tu Espíritu, que esta palabra pueda ser entendida, que la misión de este ángel que representa al ministerio tuyo en estos tiempos pueda seguir sonando la trompeta, porque, Señor, hay un mensaje hoy que es para tu iglesia, es para tu remanente.
Amén. Y no solamente es el mensaje para que otros sean salvos, sino para que la iglesia se fortalezca y sea ese faro, no un faro que casi no alumbre, pero como un faro que tiene una luz potente, porque están habiendo muchos náufragos, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a poder oír con oídos ungidos y con corazones humildes, porque sin ti, Señor, realmente poco podemos entender y nada podemos hacer sin ti. Gracias por cada hermano que estuvo presente y tú las conoces todas. En el nombre de Jesús. Amén.